una reivindicación a todos los maestros que ya pasaron los 65 años y están en su condición de cesantes y que hasta la fecha tienen una pensión precarizada, una pensión de hambre, y que muchos de ellos, con una gran experiencia de lucha, Juan Pablo no TV solamente Plus, en el tema de la suscríbete ya. unidad, sino también en el tema de defender la educación pública gratuita, cuando fueron o estuvieron en actividad, hoy se han organizado ante tantas medidas, ante tanto abandono, el MACET, que ya tiene sus frutos, sus organizaciones en ámbito nacional. Y además, el sindicalismo Juan Pablo TV clasista, Plus, que en muchos suscríbete ya. sindicatos se ha perdido y se están convirtiendo en sindicatos pro patronal, generando todo un malestar a sus agremiados. Profesor César Barrera Bazán, ex diputado del Congreso de la República, muy buenos días, su saludo, lo escuchamos. Muy buenos días, colega, profesor Artemio, aquí a la orden para Juan Pablo TV Plus, suscríbete sobre ya. el tema educacional y pensionario, no solamente los maestros, sino la educación en general, y también el marco político que ahora en el cual estamos desarrollando, ¿no? Como usted ha señalado, yo fui congresista en 2 oportunidades, diputado, ¿no? Hacía bastante tiempo, el 85 al 90 y el 90 hasta el 5 de abril. Juan Pablo TV Plus, suscríbete ya. Hasta la fecha. Bueno, uno puede dejar varias funciones, pero de maestro no lo quita nadie, ¿no? Sigo siendo profesor, sigo siendo maestro. Me pongo a la orden, mi estimado Artemio. Profesor Barrera, gracias. Para nosotros siempre es una alegría tenerlo en contacto en el hilo telefónico para que lo escuchen los cientos de maestros de la opinión pública. Por ejemplo, usted en su condición de ex diputado de la República del Perú, también hubo muchas luchas. El magisterio en particular estuvo muy abandonado. ¿Cómo se hacía la lucha del Congreso, del Parlamento? Porque este Congreso último que hemos tenido y el actual es rechazado por la población y razón no le falta. ¿Cómo se hacía la lucha desde adentro a favor de los intereses de los trabajadores y de la población? Suscríbete ya. Sí, evidentemente existe una marcada diferencia entre el subte histórico, como llamamos, aquel que se fundó al calor de las luchas en la década del 70, pero venía ya unificándose fines del 60, ¿no? Consiguió la lucha antes del SUTE, la Federación Nacional de Educadores, la ley 15215, que era muy importante en la letra, se aprobó pero no se aplicó en sus aspectos remunerativos y de derechos, según decía el gobierno, porque no estaba financiada. No se aplicaba para los derechos de los maestros ni para la cuestión remunerativa y pensionario, pero sí se aplicaba para las sanciones a los maestros. Es la contradicción siempre contra los maestros, ¿no? Y en el 72 se funda el SUTE, venía de atrás, había hecho ya una primera gran lucha, me acuerdo octubre del 72, después de su fundación. El gobierno militar reaccionó con una represión nacional a todos los dirigentes y activistas de todo el país y fueron a parar a la colonia penal del CEPA más de 130 maestros, ¿no? Con Horacio Ceballos a la cabeza. De ahí para adelante la historia es más conocida, mucho más conocida, ¿no? Seguimos peleando porque había un sistema de docentes bastante complicado. Habían 4 niveles de la educación en general y habían 4 particularidades del magisterio y habían 4 sindicatos que se unían y formaban una federación. Eso se acabó en el Congreso del Cusco y Horacio Ceballos estuvo a la cabeza de esa unificación. Me tocó sucederle a Ceballos, a Horacio, en 1975, cuando yo tenía, digo apenas, eso ya es bastante lejano, 25 para 26 años, ¿no? La valla estaba bastante alta y bueno, y seguimos peleando y luchando en ese tema, ¿no? Fue una huelga general me recuerdo, y movilizaciones y huelga de hambre en todo el país, ya el 84 con Carlos Salazar Pasache a la cabeza, ¿no? Presionamos y se consiguió la ley 24029, que establecía la
magisterial en general. Fue un avance enorme, ¿no? Muy grande. Pero ya fue el 90, Claro. recuerdo mucho, ya fue el 90 que habíamos presentado, me tocó a mí ser el portavoz de la bancada realmente magisterial, ¿no? Pero mayormente sutepista. Porque había maestros también del SUTE que estaban en otras opciones no de izquierda, algunos apristas, populistas, etcétera, etcétera, porque el SUTE era un frente único, ¿no? Incluso gente de derecha y aprista, hasta Robert Pango estuvo en el CEPA, ¿no? Encarcelado porque fue parte de la primera directiva del SUTE. Y fue ya a fines de la gestión aprista del 89 que logramos una ley muy importante, Juan Pablo TV Plus, suscríbete ley ya. magisterial que reformaba o modificaba la ley 24029, ¿no? Creo que fue el pico más alto de las reivindicaciones del magisterio. Lamentablemente, Ahora, hoy vivimos una situación bastante controvertida y trágica para los docentes. Juan Pablo y para todos TV los Plus, trabajadores en suscríbete general, ya. ¿no? El SUTE de hoy no tiene la misma textura ni tiene la misma orientación que tenía el SUTE histórico hasta hace un buen tiempo, que ha cambiado efectivamente de perspectiva y forma de entender el sindicato, y ahora tenemos un sindicato minusválido, ¿no? Que ha dejado así un es. vacío enorme en las reivindicaciones del magisterio. Juan Que ha Pablo TV aceptado Plus, el tema suscríbete del sistema ya. de los bonos, ¿no? Y las propinas en lugar de aumentar el salario real de los maestros y permanente. Y por eso dejó un vacío enorme, y los maestros han salido jubilados y cesantes, han salido a batallar a llenar ese vacío, y por eso se funda El MACET. Juan Pablo TV Plus, suscríbete ya. Exigen mejora de pensiones. Yo creo que es sumamente Ahora, importante el MACEP y ha tenido arraigo en todo el país, y porque ha llenado ese vacío, igual que antes fue ANSIGE, la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados, que mayormente ahora existe en el papel. La dirigencia nacional en la práctica existe para seguir depredando lo que queda de Juan Pablo los TV bienes Plus, que venían de atrás suscríbete de la ya. mutualista, que se transformó después a la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados, y por eso es que el MACEP ha llenado ese vacío, ¿no? La minusvalía. ahora eso, profesor César, eso lo vamos a comentar más adelante. Yo también queríamos nosotros escucharle, por ejemplo, cómo hizo ese Congreso, ese Parlamento del 84, cuando se aprobara esta ley 24029, cómo lo hizo desde el Parlamento, hacer esa lucha y hacer realidad el sueño de los profesores, tener su Juan ley, Pablo la TV Plus, suscríbete 24029, ya. donde se reconstituye grandes derechos para los maestros. ¿Cuál fue el trabajo de ese Congreso, de ese Parlamento en la que usted formó parte? Si le podemos hacer un parangón con este Congreso, que el de ahora hay como 17 profesores al parecer, todos ellos del FENATEP, y no se han hecho ninguna a favor de los maestros. En primer lugar, entender que el sindicato no es un instrumento de propiedad particular de sus dirigentes, ¿no? El sindicato es un frente único, es un frente social, que se une en función de un pliego reivindicativo, económico, social, técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, cuando se trabajó por la unificación del magisterio, que tenía 4 sindicatos, uno por cada nivel, nunca hubo una lucha de los 4 juntos, simple y llanamente se quedó ahí. Y entonces, cuando se funda el SUTE, lo que se hace es construir el sindicato, construir en cada base. Había una articulación nacional que sí funcionaba, y que cuando había un evento nacional o regional, habían pues presencia real de los delegados, o sea, que habían asambleas provinciales, hasta distritales y de planteles, que a las asambleas delegaban, o sea, nombraban, acreditaban a quienes iban a esos eventos. Eso se ha perdido, ¿no? Es una solución fundamental. Y el magisterio, como está en todo el país, de acuerdo a sus principios originales, se ligaba íntimamente a los padres de familia, a los movimientos sociales en su región, en su barrio, en su distrito. En aquellos tiempos funcionaban y se crearon los frentes de defensa. No había frentes de defensa y no había luchas regionales por otras reivindicaciones donde no estuviera el magisterio. Y por eso, cuando hacía una lucha nacional del SUTE,
encontraba un eco enorme en toda la población y ejercía una presión tremenda, ¿no?, hacia los gobiernos de turno. Eso fue la principal virtud que tuvo el SUTE histórico, ¿no? Siempre con la base, ¿no? Y nada sin ella, decíamos, en una consigna elemental. En ese sentido, Ahora, la primera gran lucha fue la 24029, que ya te señalé, en diciembre, en mes de diciembre. Miren ustedes, ya se cerraba el año, pero fue una lucha muy inteligente, con huelga de hambres en todo el país, ¿no? Y aquí en Lima, en el colegio emblemático Guadalupe, con Carlos Salazar Pasache, y en coordinación con algunos maestros que habían en el Congreso, en la Junta Directiva, en el Pleno, el Senado, etcétera, etcétera, una relación, ¿no?, entre lucha directa afuera, ¿no?, las demandas callejeras, la presión enorme de los maestros, no solamente en huelga de hambre, sino en las calles, y la relación con la lucha, no, política ahí en el Congreso. Tuvieron que, a quienes algunos conocíamos, que eran ya congresistas, no diputados o senadores, logramos la 24029. Eso fue importantísimo, ¿no? Pero no nos quedamos ahí. Cuando llegó el gobierno aprista, peleamos duro en ese terreno para que se mejore esta ley. Y también seguimos el mismo camino, ¿no? La huelga general, una huelga general enorme, muy grande, con presión y solidaridad de las poblaciones en las cuales los maestros eran auténticos líderes sociales, líderes de su comunidad, y el magisterio tenía un reconocimiento fundamental de la sociedad. En ese sentido es que se logra la 25212, ¿no?, que es el pico más alto de reivindicación del magisterio, ya en el gobierno a finales del gobierno de García, ¿no?